Bueno, aquí estamos, mis amados hermanos, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar en su presencia. Una nueva oportunidad de honrarle, de bendecirle, de aprender de Él, de edificarnos uno a uno, como siempre lo hacemos. Estamos dando la bienvenida a todos nuestros hermanos que de esta hora están conectándose, están con nosotros, están pendientes de la transmisión, dándoles la bienvenida, saludándoles, deseándoles bendiciones del Señor y rogando a Dios para que podamos entender su palabra, para que podamos comprender lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Aquí estamos para darle la gloria a Dios, aquí estamos para darle la alabanza, aquí estamos para darle la adoración y para darle la exaltación. Vamos a mirar, a ver este reporte, un momentito, a ver, por favor. Miremos a ver, quiero oír el sonido. Bueno. Creo que ahí está mejor el sonido para todos. Bueno, gloria a Dios. Vamos a iniciar, hermanos, dándole gracias a Dios, bendiciéndole a todos nuestros hermanos. Oremos por los necesitados, oremos porque Dios nos dé la bendición de poder llegar a todos y cada uno de ustedes con libertad, con sinceridad, que usted pueda tener el tiempo para escudriñar las Escrituras, la disposición, el tiempo lo tiene, el tiempo de Dios, la disposición la coloca usted y que podamos pues nutrirnos, no solamente escuchar una enseñanza, sino confrontar la enseñanza, lo que nos enseñan con las Escrituras y luego confrontar las Escrituras con nuestra condición espiritual y así podremos crecer todos a una en todo lo que tiene que ver con el Señor. Démosle gracias a Dios y pidámosle a Dios sabiduría y entendimiento. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos dándote, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, y exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, te pedimos que nos ministres, te pedimos, Dios de los cielos, que haga de nosotros instrumentos, Dios mío, para la gloria tuya, que podamos edificarnos en la santísima fe, que podamos aprender de ti, siendo mansos y humildes de corazón, Señor. Aprender, Dios mío, Señor, a deleitarnos, Dios mío, día a día, buscando tu rostro, aprendiendo de ti y llenándonos, Dios mío, Señor, de esa presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Necesitamos la guianza, necesitamos la comunión, necesitamos, Dios mío, Señor, el discernimiento, necesitamos esa bendita unción que solamente tú nos otorgas a través de tu palabra, que solamente tú nos puedes otorgar a través de las Escrituras, Señor. Danos, Dios mío, la libertad para escudriñarla, danos la libertad para perseverar, danos la libertad en nuestro corazón, Señor, con el conocimiento de tu verdad, librarnos, Dios mío, Señor, bendito de todo mal y liberarnos de toda atadura, de toda cadena, de todo impedimento, de todo tropiezo, de todo vallado, de toda cosa inmunda que el enemigo quiera tejer en derredor nuestro para detener nuestra carrera. Danos, Dios mío, la sabiduría y el entendimiento, Señor. Queremos caminar en fe, queremos movernos en esta gloriosa unción de tu Espíritu Santo y queremos, Dios mío, perseverar en todo lo que tú, Señor, bendito, has dispuesto, Señor, para nosotros como pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos, eterno Dios, ministranos, Dios de los santos, aleluya, obra de una manera sobrenatural, derriba toda barrera, Señor, derriba todo impedimento, Señor. Padre, todo tropiezo, Señor, todo lo que estorbe, Señor, Dios eterno y maravilloso Rey, y danos, Dios mío, Señor, la sinceridad para hablar de parte tuya, que podamos enaltecerte, podamos glorificarte, podamos exaltar tu nombre, Padre. Derrama un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y podamos, Señor, entender, Señor, los principios de tu bendita palabra y estar siempre dispuestos para toda buena obra. Aquí estamos, bendito Señor, para agradecerte, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza y para darte, Dios mío, la adoración. Eres fiel y poderoso para hacer con nosotros mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos o entendemos por el poder de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Señor, ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y ministranos, Dios mío. Haz de nosotros instrumentos, Dios mío, para la gloria tuya. Revienta toda atadura, Señor.
Quita todo estorbo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo pensamiento de iniquidad, de todo poder demoníaco, de toda obra inmunda y de todo aquello, Dios mío, Señor, que perturbe, Dios mío, Señor, la sana doctrina y la disposición de nuestro corazón para recibir tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, adoramos, loamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos, Dios mío, tu poderosísimo nombre, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, precioso Rey Espíritu Santo, asístenos, tú eres el único que nos puede ayudar, danos sensibilidad a tu voz, enséñanos a discernir, ayúdanos a sentirla, ayúdanos, Dios mío, Señor, a involucrarnos, Padre, podamos, Dios mío, Señor, deleitarnos, Dios mío, dándote gloria, honor, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Eres santo, eres excelso, eres Padre de amor y Dios de misericordias. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos que seguir orando, no lo hice ahora porque el tiempo es corto, pero tenemos que, por favor, hermano, ayúdenos a orar por la iglesia, interceder por todos y cada una de sus necesidades. Tenemos varias peticiones, ustedes ya las conocen, por el grupo les voy a colocar también para que nos ayuden a interceder por esto. Tomar decisiones no es fácil, ayúdenos a orar todas las necesidades de la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos personas, no somos un local, no somos una entidad religiosa, no somos una asociación de desnutridos, no, somos el cuerpo de Cristo y somos personas, miembros de su cuerpo. Bueno, continuamos, hermano. Me ha parecido muy interesante, muy edificante, me ha ministrado mucho esta enseñanza acerca de pelear la buena batalla de la fe. Mire que, le repito, el Señor dice que debemos abstenernos de batallar contra la carne, contra los deseos pecaminosos del alma, pero nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. O sea, la fe, cuando batallamos, es para defender una posición o para conquistar aquello que nos fue quitado un día, recuperarlo. Esa es una batalla. Y entonces nosotros también tenemos que luchar y batallar por la fe que una vez fue dada a los santos, dice la Biblia. Bueno, esta mañana hablamos un poco más acerca de esto. Vimos que el por qué, en qué consistía la batalla que tenía que pelear Timoteo, que Pablo le recomienda, y es pues el compromiso que tenía con el Señor, lo que se le había encomendado. La obra del Señor no es cualquier cosa, no es un entretenimiento, no es algo circunstancial ni algo que yo pueda tomar ahora y dejar tirado más adelante. Esto es un compromiso, este es un llamado celestial y esta es una encomienda de Dios, esta es una comisión de Dios. Entonces vamos a leer ahora, vamos a ir al capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Hablamos que Pablo exhorta a Timoteo, se acuerda de su corazón sincero, de su amor no fingido, de las lágrimas que derramaba con amor, con sinceridad delante de Dios, a causa de los conflictos, los padecimientos del mismo Pablo. Intercedía, clamaba, aprendía de su maestro, pero tenía un compromiso muy grande, y no es fácil para un pastor, menos inexperto como en este tiempo estaba Timoteo, aunque si comparamos Timoteo con el más experimentado de ahora, el más experimentado de ahora no le llega a los tobillos, porque Timoteo era un hombre espiritual totalmente entregado a la obra del Señor, y desafortunadamente hoy en día la consagración a la obra del Señor es poca. Aunque se hagan muchos eventos, se hagan muchas cosas, muchos planes, muchas cosas, no se hace en ese orden que Dios ha establecido, y ahí se falla. Y eso es lo que yo quiero, que nosotros corrijamos, que no caigamos en esos errores, que comprendamos las Escrituras y que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, dijimos que a Timoteo lo exhorta Pablo a que se reanime, que avive el fuego. Esta mañana hablábamos del fuego,
de mantener avivado, que en el altar de Dios el fuego no se puede extinguir, no se puede apagar. Y era exactamente lo que le estaba pasando a nuestro hermano Timoteo. Es hermano nuestro porque es hermano de la fe. Bueno, y también dijimos que Pablo le dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía para estar en temor, de modo que el temor es la manifestación de la cobardía. Así lo dice la Biblia, así lo estudiamos la vez pasada y así hemos estado mirando ese texto y lo que significa cobardía. Y una de las cosas que debemos cuando hablamos de cobardía es pensar que al achicopalarnos nosotros entraríamos, al dejar apagar el fuego, entraríamos en este problema, en este conflicto que relata aquí la Biblia. Y nos tocaría que pensar un poquitico más en Apocalipsis 21:8, que dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Entonces esto hay que solucionarlo mientras haya tiempo. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Escúchelo bien, porque esta es la parte que nos sigue ahora, que él se había un poquitico desmoralizado, se había perdido su ánimo, no estaba en la mejor condición espiritual, había menguado, según parece ser en la oración, como esta mañana lo dijimos, la fe se tambalea, las decisiones no son claras, viene el desánimo y viene, se va apagando el fuego, y cuando se apaga el fuego el don tampoco fluye en toda esa potencia que Dios determinó sobre él, a pesar de haberle sido dada la unción y el llamamiento a través de una imposición de manos y confirmado por medio de la profecía, por medio del Espíritu. Timoteo tiene esos problemas. Entonces Pablo le da ejemplo y dice que no se avergüence de estas cosas, ni del Señor Jesucristo, ni de él que estaba preso. Y entonces allí es donde empezamos nosotros a desarrollar toda esta cantidad de pensamientos que nos dicen, por ejemplo, el desánimo que viene cuando las cosas no salen bien, cuando la iglesia está un poquitico así desbarajustada, cuando el líder de pronto no tiene la libertad para llegar a nosotros, porque como en este caso, que estamos confinados, hermanos, limitados a nuestra habitación y que no nos dejan reunir, no lo permiten, pero nos queda algo. Aquí en el corazón yo tengo una plenitud, yo no digo una satisfacción, no, una plenitud, que hemos buscado a Dios mientras pueda ser hallado, de modo que tenemos una buena reserva por el Espíritu, tenemos un buen depósito por el Espíritu y Dios se va a encargar de guardarlo. Bueno, vamos al capítulo 2. Después de todas estas enseñanzas y exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo, aquí hay un título que dice: un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Pelear la buena batalla. ¿Cómo empieza a pelear la buena batalla? Ya hablamos, santificándose, hablamos de las vestiduras de los sacerdotes, hablamos del fuego, hablamos de una cantidad de cosas de esta mañana. Pues creo que para mí me gustó mucho lo que el Señor nos habló, lo que el Señor nos dio la sabiduría para exponer, porque de verdad que uno se confronta con las Escrituras, y yo le doy gracias a Dios porque me ha guardado de ir en pos de vanidades. Le doy gracias a Dios porque nos ha guardado a todos nosotros de ir en pos de vanidades ilusorias, vanidades que no edifican y cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces le dice así en el versículo 1: tú pues, hijo mío, a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando nos dice que nos esforcemos en la gracia, dice uno, bueno, yo no entiendo. Mire lo que está hablando, viene del contexto que traemos ya 3 cultos y la cuarta parte. Mire cómo se pelea la buena batalla. Somos salvos por la gracia. La gracia es un don gratuito, es un don de gratis que nos da Dios, por la bondad de Dios, el favor de Dios, por la obra que hizo Cristo. Le agradó tanto, que satisfizo tanto al Padre el sacrificio de Cristo, la ofrenda por nuestros pecados, que nos otorgó el favor de Él para que fuéramos salvos únicamente con la fe que Él mismo nos regala. O sea, no tenemos nosotros ningún mérito
para pertenecer al cuerpo de Cristo, muchas veces para llamarnos, mucho menos para llamarnos cristianos y mucho menos para ser adoptados hijos de Dios. Pero esto es lo que nosotros tenemos que aprender y esto lo hemos recibido de gracia y entonces tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Déjeme yo, para poder complementar un poquitico esto, le leo aquí un texto, no se vaya ustedes de San Timoteo, pero quiero mostrarle aquí cómo Pablo mismo lo relata a Tito. Le dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, la vida de servicio a Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces Dios, que no miente, prometió esta salvación, este mover, esta esperanza, nos dio esta esperanza, nos prometió esta salvación, nos dio esta gracia. Él, que no miente, desde antes de la fundación del mundo, él ya tenía destinado una estrategia, un plan para contrarrestar lo que él sabía que iba a venir, lo que él sabía que el hombre en su humana debilidad iba a ceder, y el que sabía lo que el engaño tan terrible de si logró el diablo convencer la tercera parte de los ángeles para hacerlos descarriar, imagínense cómo no iba a emplear todo ese mecanismo de engaño contra un hombre y una mujer que no conocían sino solamente el bien. Y hacer cosas que para ellos eran nuevas. Creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que no todo lo novedoso, no todo lo innovador, no todo aquello que nos digan que es bueno es correcto, ni es agradable delante de Dios. Mucho cuidado con esto, hay mucho mover, hay muchas visiones, hay muchas estrategias y de crecimiento, hay muchos mecanismos, hay muchos métodos, pero no todos provienen de la mano de Dios. Aquí dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué es lo que había oído Timoteo de Pablo delante de mucha gente? Él había oído lo que Pablo le había enseñado a Timoteo, era lo mismo que enseñaba a él en público. De modo, hermanos, que aquí hay algo que nosotros tenemos que meditar y atender en esto. La enseñanza de la palabra no es de uso exclusivo de los predicadores, ni es para beneficio de unos cuantos seleccionados. Esto es lo mismo para el líder que para el creyente. Yo no sé por qué hay que cambiar de enseñanza, por qué hay que fraccionar la iglesia para dar una enseñanza. Yo sé que la Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero la Biblia también dice que cómo es posible que haya niños en una iglesia después de tanto tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que en la iglesia ahora Pablo le está haciendo una exhortación, le está dando instrucciones? Aquí está animando a Timoteo. En la primera carta ya vimos las instrucciones, el trabajo fue duro, ya lo explicamos. Ahora en esta segunda carta le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, aquí, y voy a hacer un alto aquí. Lo que él ha oído, el evangelio de Pablo, porque así se le llama en la Biblia, así Pablo lo denomina, mi evangelio, o sea, el evangelio no religioso, que no está matizado con la ley, que no está matizado con obras de hombres, sino el evangelio que Dios le reveló, porque él lo recibió por revelación. Ese evangelio tiene que ser comunicado a otros. Entiéndame esto, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, yo te he enseñado muchas cosas, has aprendido mucho de mí. Ahora, me adelanto un poquito igual al contexto. Usted sabe que este contexto termina
en la ejecución de Pablo. Ya es la despedida de Pablo, es la última carta que le escribe a su hijo amado Timoteo, hijo espiritual, y en ella le está dando las últimas instrucciones. Ya no puede hacer más Pablo por Timoteo. Ya lo instruyó, ya lo capacitó, ahora lo está animando. Y lo está animando diciéndole, mire, yo estoy en una situación bien maluca, bien precaria, bien difícil, pero yo no estoy desanimado. Yo te estoy dando ánimo, Timoteo. Pelea la buena batalla, peléala. Entonces le dice, ahora, este evangelio que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo a través de la gracia que nos dio en Cristo, tiene que ser trasladado de generación en generación. Este evangelio tenés que animarte porque tú tienes que compartirlo, tú tienes que levantar líderes, levantar hombres de fe, hombres fieles. No me está, aquí no dice, por favor, vamos despacio, vamos entendiendo la Biblia. Aquí no dice, esto encarga a hombres doctos. No dice, no estoy en contra de los doctos. Qué bueno tener gente docta dentro de las congregaciones. Esto encarga a hombres de dinero. No está hablando de que vamos a desechar los hombres que tengan algunos recursos económicos. Qué bueno que hayan, porque ellos también necesitan la salvación, y para ellos también, y por ellos también murió Cristo el Señor. Pero le está diciendo, esto encarga, es un encargo, esto es una carrera de postas, esto es una carrera de relevos. Yo voy a correr, yo ya voy a terminar mi carrera, aquí te paso la posta, y tienes que seguir corriendo, y luego tienes que tener un grupo de gente que te reciba, porque cada uno corre, hace su carrera, termina su carrera, pero el evangelio no puede parar. El evangelio tiene que seguir siendo transmitido de generación en generación. Gracias a eso nosotros hoy podemos estar aquí, porque han habido hombres y mujeres que han hecho esa carrera de relevos y que han instruido de tal manera que una iglesia no es de uso exclusivo de 3 o 4 líderes. Ahí hay un error que hay que corregir. Y dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, que cumplan con todos los requisitos, los propósitos de Dios. Cuando Dios vio al hombre en el paraíso, vio que no había para él una ayuda idónea. Y él dijo, yo se la voy a hacer, una ayuda idónea. De tal manera que le puso una mujer con unas características diferentes, pero que iba a complementar lo que él no podía hacer. Ahora Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que complementar, tienes que seguir adelante, tienes que buscar hombres para que esto se vaya completando el propósito de Dios de generación en generación. Vamos a correr esta carrera de relevos. Tú vas por un lado, vas a ir por acá, tienes que enviar a otros allá, como yo lo he hecho. No enfocarnos solamente en mi ministerio, en mi comodidad, en tener mis bienes terrenales, en tener mi iglesia, que no hay mi iglesia, sino que la iglesia es de Jesucristo, porque él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y no hay tal de que yo pertenezco a la iglesia más numerosa, más famosa, como quieran llamarla. Sino que dice, esto encarga a hombres idóneos para enseñar también a otros. Mi hermano amado, lo que usted está aprendiendo, métase esto en la cabeza, esto es doctrina bíblica. El Señor nos llamó a capacitar, a entrenar, a preparar, a enseñar a los santos, para que los santos hagan igualmente con nosotros la obra del ministerio. Nosotros nos vamos a ir de un momento a otro, y la iglesia no puede desaparecer. Una congregación no se puede borrar del mapa porque el pastor se fue, porque el Señor lo llevó, porque el pastor, no está el pastor. Tiene que haber quien coja el mando. Cuando Moisés murió, le dijo a Josué, levántate. Cuando Saúl cayó y murió, entonces David tomó el mando. Cuando David ya estaba, siguió Salomón, y así una sucesión, porque el reino de Dios no es de hombres, el reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios es del cielo. Y entonces Dios va a tener, él tiene formas de actuar, él tiene formas de promover la fe, de promover a los ministerios. Y dice, esto en
encarga a hombres idóneos, no es cualquiera, es los hombres que sean capaces, que estén comprometidos con hacer lo que Dios dice, con sujetarse la cabeza, porque una de las cosas idóneas es la sujeción a la autoridad. Una mujer, para que sea una ayuda idónea, tendrá que tener que sujetarse a su marido, obedecerle y respetarlo. Una ayuda idónea, un hombre, y para encargarle la predicación del evangelio, la enseñanza a hombres idóneos, son hombres que se sujeten a Dios, que se sujeten a la palabra, que se sujeten a la doctrina, que no hagan caso del modernismo, que no hagan caso de los cultos allí libertinos y estrambóticos y fuera del contexto bíblico que hoy en día se hacen, ni las doctrinas que se predican, que muchas de ellas no encajan en la Biblia, que no tienen nada que ver con lo espiritual. Esos son los hombres idóneos para enseñar también a otros. Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para tener esos hombres y mujeres idóneos para enseñar a otros, tenés que sufrir. Porque ellos al principio puede ser que no entiendan, y eso te causa sufrimiento, te causa decepción, eso es lo que te tiene así arrinconado, que estás dejando apagar el fuego. Eso es lo que no puedes permitir, tienes que animarte, tienes que seguir adelante. Tienes que caminar en fe. Y luego le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire cómo le dice, como un soldado de Jesucristo. ¿Por qué un soldado? Porque un soldado es el que batalla, el que le pone el pecho a la brisa, el que tiene que hacer las cosas a la manera de Dios. Un soldado es uno que aporta para un ejército. ¿Quién ha dicho, hermano, que un ministerio, que un pastor es el dueño del evangelio en una ciudad, en una nación? Eso es un error doctrinal. Y eso lo ha manipulado mucho, que el Señor me entregó este pueblo, que me entregó esta nación. Nunca Dios lo hará. Nunca, a Dios, Dios lo hizo. Pero con uno puso a Luzbel y le falló, ahora tiene 4. Ya no es un querubín protector, ahora son 4 querubines. Allí tenemos que aprender. Y entonces tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo, el que tiene que prepararse para la batalla, el que tiene que abstenerse de todo, tiene que tener una disciplina, tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener una sabiduría, unas estrategias dadas por la cabeza. Un soldado tiene que, si los otros no caminan, a él le toca ponerle el pecho a la brisa. Si la iglesia no camina, el pastor tiene que seguir adelante, dándoles ejemplo, caminando por ellos y con ellos. Entonces, aquí hay mucho que aprender. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en las filas del Señor, ninguno que batalla. Esa palabra milicia o militar es estratos. Es una batalla. Ninguno que está batallando, que está en combate permanente, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a mirar este versículo 4. A ver, vamos a mirar, aquí, este verso 4, vamos a compararlo por acá, vamos a buscarle dice escuche bien, en la versión Bower Cantera 1957, dice, nadie que se dedica a la milicia se deja enredar en los negocios de la hacienda, del lugar donde tiene que batallar, a fin de contentar al que lo alistó para el ejército. Qué bonito esto, hermano. Mira, aquí le voy a poner una versión. Aquí dice, aquí en la versión Torres Amat, alguien que se ha alistado en la milicia de Dios no debe embarazarse con negocios del mundo o del siglo,
a fin de agradar a aquel que le alistó y escogió por soldado. De modo que aquí hay algo que nosotros como creyentes tenemos que ya dejar de hablar tanto de prosperidad y de bendición y hablar tanto de la familia, hermano, que yo hoy en día yo mantengo asombrado. Parece que el Señor hubiera dicho: prediquen de la mujer y los hijos. Eso es parte de la doctrina y hay que enseñarlo y tiene parámetros, pero eso no es todo. Eso no es todo. Cuando no es plata, es la familia. ¿Y las demás doctrinas qué? Miren, ninguno que, aquí me gusta esta versión, alguien que se ha alistado en la milicia de Dios no debe embarazarse con negocios del siglo, a fin de agradar a aquel que le alistó y escogió por soldado. Hermano, usted y yo fuimos escogidos por soldados del ejército de Dios. No debemos dejarnos enredar. El hombre, Biblia Castilian, que se alista en la milicia no se enreda en los negocios civiles si quiere complacer al que lo ha reclutado. Ahora pensemos en esto. Pensemos, si nosotros también somos soldados del ejército de Dios, agradamos a Dios en la forma de luchar por su reino, en la forma, Él es nuestro capitán, Él es nuestro general, Él es el que nos guía a la batalla, Él es el que nos da las pautas, las estrategias, la revelación. ¿Le estamos agradando o estamos dejando de pelear la buena batalla de la fe por dejarnos enredar de las cosas del mundo, de las cosas civiles, pues, para que no piense que le estoy diciendo mundano? Entonces, cuando leemos la Biblia, aquí tenemos que aprender bastante de esto, hermano. Bueno, dejémoslo hasta, vamos a mirar otra versión más. A ver, otra versión por aquí importante que nos diga más o menos la idea. Vamos a mirar. Nueva Biblia latinoamericana. Dice, Nueva Biblia del pueblo hispanoamericano. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces nosotros fuimos llamados, pero cuando fuimos llamados fuimos reclutados. Y aquí tenemos que entenderlo. Fuimos llamados. Amén. Gloria a Dios, nos llamó a la salvación. Pero cuando nos llamó a la salvación, entramos en un conflicto. Porque tenemos que participar de un conflicto que ya la lucha estaba, ya la pelea estaba armada. Desde Génesis 3:15. Y se termina cuando el Señor venga y destruya al inicuo, al hombre de iniquidad, con el espíritu que sale de su boca y con el resplandor de su venida. Hasta ese momento, el que esté parado sobre esta tierra, sobre este planeta Tierra, y profese la fe en Cristo, así se haya quedado en la tribulación, tiene que ser un soldado que tiene que batallar, tiene que luchar. Esto de la salvación no es cuestión de que ya el Señor lo hizo todo por mí, y ya yo solamente ir a la iglesia, ser fiel con los diezmos y las ofrendas, y ahí paro todo, y tranquilo que ya Dios lo hizo todo por usted. No, Señor. Es una batalla continua, una batalla diaria. Bueno, vamos a seguir hablando aquí de esto. Luego dice el apóstol Pablo, en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vamos a mirar aquí este versículo 5. A ver. Vamos a compararlo aquí. Vamos a mirar. Dice, y lo mismo el atleta, dice la Biblia, corona de Jerusalén, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Esa cuestión de nosotros batallar, de correr la carrera que tenemos por delante, sin unas reglas, sin unas normas, sin un reglamento, sin una disciplina, sin una conducta,
es lo que se ha hecho hasta ahora, pero no dice así la Biblia. Y también dice, de igual manera, esta carrera no puede ganar el premio si no obedece a las reglas de la competencia. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Y así sucesivamente. Creo que todas más o menos giran en torno a lo mismo. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiara legítimamente, dice la RB 1909. Entonces, mi amado hermano, pelear la buena batalla de la fe, tenemos que tener en cuenta todas estas luchas. Estas son batallas, porque estamos luchando es con la fe y por la fe. Con la fe para no dejárnosla robar. No podemos luchar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios argumentos, con nuestros propios conceptos, con nuestros propios argumentos. Tenemos que luchar es conforme a lo que Dios ha establecido. Eso es una batalla. Y entonces vemos nosotros cómo Pablo le dice a Timoteo, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Es por la fe que tenés que hacer el trazado correcto de la carrera. No puedes echar travesía, te descalifican. No puedes usar trampas. No puedes quedarte a la vera del camino y descansar, te van a descalificar. Tienes que hacer el recorrido completo. Por favor, si Jesucristo hizo el camino completo hasta la cruz, nosotros tenemos que ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz como Él, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Cuando morimos al mundo, cuando morimos a la carne. Y entonces dice aquí, luego sigue diciendo, el labrador, escuche cómo compara a Timoteo, cómo le dice, cómo es que tiene que comportarse para poder batallar, para poder defender la posesión del reino, no del reino de Dios, sino la posesión que Él tiene en el reino, que es lo que el enemigo nos quiere quitar, nos quiere sacar del reino. El labrador, ahora compara a Timoteo con un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, vamos a mirar aquí cómo nos lo describe. ¿Cómo nos lo describe? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mire, en la versión Bower Cantera, el labrador que se fatiga trabajando. El labrador que se fatiga, razón es que es el primero en participar de los frutos. Eso me enseña a mí, me tiene que dar ánimo. Pablo está animando a Timoteo. Acuérdense, en el capítulo 1 leímos esta mañana, dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio y en profecía. Y luego le dice, anímate, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No encuentro por qué estás desanimado. Si quieres participar de los frutos de servirle a Dios, tienes que trabajar primero, tienes que trabajar incansablemente. La fatiga te va a venir. El labrador que brega es el primero que tiene derecho a participar de los frutos, dice otra versión, la Castilla. Ay, Señor. Luego dice otra versión, el agricultor, Biblia latinoamericana, que trabaja duro, le corresponden en primer lugar los frutos de la cosecha. Entiende lo que quiero decirte. Entiende lo que yo quiero tener un fruto. El apóstol Pablo dice, yo quise ir, a ver, le leo, ¿dónde está esto? No recuerdo, pero a ver si no fallo aquí, Romanos capítulo 1. A ver. Aquí está. Es decir, capítulo 1 de Romanos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es,
para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Quién lo estorba? El diablo, Satanás. He querido ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Yo tengo un fruto en toda parte. Dice Pablo, yo quiero ir también a ustedes y comunicarles algún don, que ustedes aprendan algo, que funcionen, que entiendan, que cooperen, que trabajen, que reciban ustedes un galardón, que reciban bendición, recompensa, para que eso sea un fruto mío y que yo pueda participar de esos frutos. Yo estoy trabajando entre ustedes. Esto me otorga a mí privilegios de ser el primero que tenga de participar de esos frutos. No, por favor, no lo tome de forma económica, que siempre que uno habla de esto, casi siempre se habla mentalizada con el dinero. Yo creo que no debemos ser tan miserables nosotros de pensar que el reino de Dios es solamente dinero, teniendo tantas bondades y tanta misericordia. Es parte, y es una parte necesaria, vital, pero no es todo. El reino de Dios, el reino de los cielos, no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu, mi hermano querido. Bueno, sigo yo leyendo la Biblia, porque tenemos que mirar este capítulo 2. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Mire, esto es un proceso, hermano. Dice, acuérdate de Jesucristo. Jesucristo no apareció nomás allí por aparecer. Él trae un linaje santo. Dios buscó un linaje para traer al Mesías. Y ese linaje todos cumplieron su ministerio, todos cumplieron su carrera. Mire a David, problemas, dificultades, luchas, batallas. Pero tenía que hacerlo, porque se tienen que cumplir los planes de Dios. Lo que nos ocurre a nosotros aquí, estas luchas, estos conflictos, necesidades, a veces limitaciones y todo, son luchas que son necesarias que sucedan, porque detrás de nosotros viene otra generación que tiene que llegar también a desarrollar la vida espiritual hasta la venida de Cristo. Por eso debemos tener entendimiento. No podemos dar mal testimonio, no podemos ser apáticos, no podemos desanimarnos, debemos pensar en los que vienen atrás, qué testimonio les vamos a dar. Yo miro la Biblia y yo me animo viendo el capítulo 11 de Hebreos. Yo me animo cuando leo los padres de la iglesia, cuando leo de la iglesia primitiva, cuando leo de la iglesia de los primeros siglos, cuando veo esa persecución, cuando veo cómo los echaban a los leones, cómo los quemaban en hogueras y todo eso, digo, Dios mío, estos nunca negaron la fe ni con todo eso, Señor, y cómo nosotros ya no queremos seguir, porque no nos saludan, porque no nos conceden lo que nosotros queremos, porque no nos dan el lugar que nosotros deseamos, y no sabemos que muchas veces Dios permite que estas cosas pasen porque nos quiere enseñar. Y cuando yo veo esa gente que eran unos verdaderos cañones de la fe, hermano, uno siente vergüenza. Yo a veces digo, Dios mío, yo francamente nosotros, tu bondad y tu misericordia nos ha tocado una época que nosotros decimos que es fácil, pero esa época no es fácil. Esta época la hemos hecho facilista porque hemos aceptado el mundo, no hemos luchado contra lo que tenemos que luchar.
Hemos sido soldados, vestidos de soldado y con las armas, pero nunca hemos emprendido un ataque al enemigo. Un ataque para recuperar, no para borrarlo del mapa, no para sacarlo del contexto, porque eso lo hace el Señor, sino para recuperar lo que Él ha infiltrado, lo que ha dañado. Recuperar la oración, recuperar la alabanza, recuperar la unción, la fe, los dones espirituales, no que los tenga el diablo, sino recuperarlos en su forma original, que fluyan, que hayan milagros, señales, prodigios, que señales sigan a los creyentes, no creyentes siguiendo señales. Y esto es pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que enfilar nuestras fuerzas a eso. En la iglesia del Señor dice que hay que instruir y hombres idóneos, capaces de enseñar a otros en las estrategias de Dios, en el diseño de Dios, y no en los argumentos de los hombres. Todos los días sacan una metodología más liviana. Ya no es doblando la rodilla, ya no es orando y ayudando. Ahora es haciendo grupos aquí, grupos allá, que el mover de no sé qué, que el mover de no sé cuánto, que esto de aquí y esto es para acá, y esquema y pirámides y cosas. Y yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Si el Señor dice que tenemos que renovar la mente, que no nos podemos conformar a este mundo, y hay muchas iglesias y muchos cristianos que están usando mecanismos, métodos de mercadotecnia para traer crecimiento a las iglesias. Impresionante. Ahora Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. En este evangelio que yo predico, que me lo reveló el Señor, por eso digo mi evangelio, que no lo he recibido de nadie, es mío, me lo reveló el Señor a mí. Mi evangelio no es que producto de la imaginación de Pablo, sino producto de la revelación que Dios le dio. Dice, en el cual sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. A mí me pueden encerrar como un delincuente, pero ¿sabe qué? La palabra no la pueden detener. Mas la palabra no está presa. A mí me pueden detener. Me pueden tapar la boca. Así me pongan el tapabocas, pero aunque sea por señales. Aunque sea por señales, le voy a hablar la verdad de Dios. Sufro prisiones como si fuera un delincuente, pero ¿sabe qué? No importa que digan de mí lo que quieran, la palabra no está presa, porque la palabra es la libertad. Conoceré la verdad y os hará libres. Y donde está la palabra, allí hay libertad. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Entonces yo no entiendo cómo en este tiempo difícil que tenemos que luchar, y hay gente que se está cansando. Esta no es la forma de luchar. Cuando estamos dando una enseñanza y yo veo que a la hora de enseñanza veo mensajes en otros canales, veo conversaciones por diferentes mecanismos, o se está o no se está. Legítimamente tenemos que luchar. Esta es una batalla y tenemos que pelearla legítimamente. Tenemos que correr la carrera completa según las instrucciones, según las normas de la carrera. De tal manera, dice Pablo, en el cual sufro penalidades. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Cuál es la batalla que tenemos que luchar? Padecer como soldados de Jesucristo, sufrir penalidades. ¿Para qué? Aquí dice, por amor a los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación. Esto es una lucha por la salvación de los hombres. Ya nosotros somos salvos. La buena batalla de la fe no es para que usted sea salvo, usted ya es salvo, pero otros no son salvos. Otros escogidos por Dios están luchando porque los están confundiendo, los están desanimando, los están cautivando, los están extraviando de la fe. Y aquí dice así: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Palabra fiel, o sea, tal y cual me la dio el Señor, tal y cual me la reveló, tal y cual me la dijo. Fiel, palabra fiel. No le estoy aumentando, no le estoy quitando. Estoy trasladando el pensamiento como me lo enseñó Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si morimos, páseme lo que me pase. Aquí está hablando de muerte literal. Está ahí preso. Ya hasta ahora en el capítulo 4 va a decir, ya me van a sacrificar. Pero Pablo dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él no. Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Qué maravilloso Dios. Qué glorioso es el Evangelio, hermano. Saber que si nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Y Él dijo que me perdonaba y que me lavaba con su sangre. Y yo puedo a mi abogado recurrir a la sangre, a la misericordia. Aunque haya sido infiel, no es obstáculo, porque Él quiere la salvación de todos los hombres. Y entonces le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar a otros, y le da todo el currículum que tienen que desarrollar. Y luego le dice, recuérdales esto, a los hombres idóneos para enseñar a otros, que Timoteo tiene que escoger. Claro, bajo la dirección del Espíritu, o mejor, los está escogiendo el Espíritu a través de Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Qué difícil es pelear la batalla de la fe, cuando algunos salen con unos disparates, y saber uno que se tiene que quedar callado por causa de los que están oyendo, para no dañarlos, para no confundirlos. Que le toca a uno, aunque uno tenga la razón, por la palabra, no porque yo la quiera, sino porque aunque uno esté en lo cierto, le toca a uno que callarse ante la insensatez de alguien que no quiere entender las Escrituras, únicamente para no dañar a los demás, porque Dios lo manda. Esos son hombres fieles que hacen las cosas a la manera de Dios. Y dice luego, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este verso sí, yo lo voy a investigar. Vamos a mirarlo. El 2:15. Aquí está, procura con diligencia, vamos a compararlo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a mirar.
Vamos a ver. Vamos a mirar aquí estas versiones. Ay, Señor. Esta está buena. Bober Cantera, 1957. Procura diligentemente presentarte tal ante Dios que merezca su aprobación, obrero que no tiene de qué ruborizarse, que reparte, óigalo bien, que reparte rectamente la palabra de la verdad, que imparte correctamente el Evangelio. Vea esta otra versión. Esfuérzate en presentarte ante Dios de forma que merezca su aprobación como trabajador, no como doctor ni como apóstol, sino como trabajador, escúchelo bien, que no tiene de qué avergonzarse, que expone rectamente la palabra de la verdad. Me gusta esta, Corona de Jerusalén, dice así: procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de verdad. Ay, Señor, tantas versiones bonitas que hay. La Nácar Colunga: mira bien cómo presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Entonces no solamente es ser un soldado, batallar, tener fe, sino que la palabra hay que trazarla correctamente, en la forma que Dios quiere transmitírnosla. No hacerle decir a la Biblia cosas que Dios no quiere que nosotros entendamos, que no tienen nada que ver con la verdad, que no tienen nada que ver con lo espiritual. Que siempre haya en nosotros la responsabilidad de la exactitud. Yo hago mucho énfasis en eso. Yo no tengo por qué ir a buscar versiones para que digan cosas. Yo tengo que buscar versiones que me aclaren lo que Dios me está transmitiendo. No buscar versículos para amparar mi propio razonamiento o lo que yo quiero expresar. Ni en la Biblia, ni en el mundo. Yo tengo que ser. Eso es un compromiso, es un llamado. Un obrero, no un doctor, no un teólogo, no un apóstol. Me gusta eso, un obrero, el más bajo rango. Porque es que a veces el conocimiento, el estudio, los títulos, la teología y todo ese conocimiento nos envanece. El conocimiento envanece, el amor edifica. Y el espíritu vivifica. Imagínense. Ahora ya no soy un obrero. Ahora tengo que ser apóstol, profeta. Tengo que ser renombrado, reconocido, afamado. Tengo que dar a conocer mi ministerio. Pastor, ¿y usted por qué no hace para que conozcan su ministerio? Yo no tengo que hacer conocer mi ministerio. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, oh Padre Celestial, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. No que me conozcan a mí. Ahí hay un error que tenemos que corregir. No, porque no se hace conocer para que lo inviten a predicar. No, yo no tengo que hacerme invitar a predicar. Dios me concedió el privilegio de predicar su palabra. Y me dio un lugar para hacerlo. Y el día que el Señor quiera que predique en otro lugar, el Señor mismo me va a llevar.
Él se va a encargar, como lo hizo con Felipe en Samaria. Entonces, no estamos trazando correctamente la palabra. Entonces no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Y esa es la batalla nuestra, hacerla por encima de nuestros sentimientos, de nuestros propósitos, de nuestros conceptos. Esa es la pelea. ¿Con quién la peleo? Con mi propia alma, con mi propia mente. Tengo que mantener la fe. No puedo dejar que la fe se me esfume, que la fe se vaya en pos de vanidades, que la fe se vuelva emotiva. Que si no me aplauden, si no tengo un auditorio grande, si no me reconocen, si no me abrazan, si no me besan, si no me saludan, entonces me siento frustrado. No soy siervo de Dios, yo soy siervo de Dios. Así no le gusta a la gente. A Juan el Bautista no lo querían. Terminó con la cabeza en una bandeja. Y no fue famoso. Pero Dios lo había llamado para enderezar las sendas torcidas, para preparar el camino al Señor. Por eso, bueno, después le hablo de eso. Estaba amenazándolo con el espíritu de Elías, que tiene que manifestarse en este tiempo. Mis hermanos queridos, sigo leyendo aquí un poquito. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Cuando yo vengo diariamente, yo pienso en esto. Digo, Señor, antes de empezar, necesito de tu presencia. Antes de empezar a predicar, siempre lo he dicho, necesito de tu amor, de tu misericordia, Padre. Señor, toma control de mi alma, de mis pensamientos. Yo no quiero hablar de mi propia cuenta. Pon palabras. Muchas veces Dios le pone palabra a uno. Y lo que recibe uno del pueblo es rechazo. Ah, eso no es de Dios, eso no dice la Biblia, eso no es aquí, usted es legalista, no sea allí, folclórico. De todo le dice, alegórico, de todo. Pero Dios me dio la palabra. Yo clamé a Dios y Él me respondió. Él puso en mi corazón el querer como el hacer. ¿Por qué no acepta la palabra? Yo tengo que ser fiel a Dios. Yo tengo que agradarle a usted. Pablo lo dice. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Esta es una batalla que tenemos que pelearla. Vamos a tener enfrentamientos aún con nuestro propio pueblo. Porque no les agradamos. Porque no les agradamos. Es duro esto, es una batalla dura, la batalla de la fe. Y si nosotros cedemos terreno, la fe se va perdiendo. La fe se va menguando, la fe se va esfumando. No podemos ceder, trazar correctamente. El mismo apóstol Pablo lo dice, mire, yo aunque sea tosco en la palabra, no lo estoy en el conocimiento. Venimos a hablarle como de parte de Dios, en Cristo hablamos. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Profanas, cosas que profanen la santidad, que profanen la veracidad de la palabra, que profanen la rectitud de la vida espiritual. No, que eso es exagerado, no, que hoy se puede de cualquier forma, que hoy se puede así, eso son palabras profanas, yo no discuto por eso. Ah, que usted es legalista, que no sé qué, yo no discuto por eso, la Biblia es clara en las normas morales, las normas éticas. La Biblia no tiene ética, la Biblia tiene obediencia, tiene mandamientos y obediencia. Hoy pongo delante de ti la vida y la ética, no. Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge.
Entonces estamos llenos, nos hemos llenado de un montón de ciencia humana que nos ha hecho tambalear. Algunos han perdido la batalla, ya no caminan con el Señor, ya no tienen fe, ahora se han acomodado al mundo. Muchos no han querido pelear la batalla. Mire, santo el Señor. Vamos a mirar. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, esas discusiones, dice su palabra, carcomerá como gangrena. Discutir sobre estas cosas no traen solución a nadie, se agrava la herida, avanza el mal, avanza la gangrena, va consumiéndolo todo. Entre más hable, si alguien no acepta la exhortación, no discuta. Si alguien no acepta la verdad, el que conmigo no recoge desparrama, dijo el Señor. Usted no puede obligar a la gente a que crea ni a que reciba la palabra. Usted solamente debe hablar la palabra, debe buscar la presencia de Dios, debe buscar el respaldo de Dios, la unción de Dios, debe consagrar su vida a Dios, hablar la palabra, y de ahí en adelante usted cumplió su función. Porque el que convence de pecado es el Espíritu, no es usted ni soy yo. Que yo lo tengo que convencer, usted a mí no me tiene que convencer de nada. A mí el que me convence es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a usar anzuelos, ni va a usar trampas, ni va a usar mecanismos, ni metodologías. El Espíritu Santo usa su verdad, su amor, su misericordia y su presencia. La presencia del Espíritu lo envuelve y lo pone ahí a chillar como un niño chiquito. Y se arrepiente y ya, empieza a caminar con el Señor. Así lo hace. Creo que así lo ha hecho con todos y lo seguirá haciendo. Entonces, esas comen como gangrena, escúchelo bien, de los cuales tenemos testimonio aquí. Son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando se habla de la resurrección, indiscutiblemente la resurrección tiene un evento que no se puede sacar del contexto, que es el arrebatamiento. Cuando se niega la resurrección o el arrebatamiento, se trastorna la fe, dice aquí, de algunos. Son doctrinas inseparables: la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y seremos arrebatados para recibir en el aire al Señor. Que no haya arrebatamiento, eso trastorna la fe. Que no hay resurrección, o que ya se efectuó, o que ya pasó, eso trastorna la fe. Que la iglesia pasa por la tribulación, eso trastorna la fe. Entonces, ¿de qué me sirve ser fiel? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué he creído? ¿Dónde están las promesas? Entonces Dios me está mintiendo. Que Él dice que no me puso para ira, sino para alcanzar misericordia. Yo no voy a discutir sobre esto. Pero que esto, que convenzan, no, que lo convenza el Espíritu. Yo no soy el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que hacer para convencer? Que se humille y que deje leer basura. Que aprenda a recibir el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. Y entonces el Señor mintió cuando dijo: creed en Dios, creed en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Voy pues a preparar morada. Voy a preparar morada en la casa de mi Padre. Hasta donde yo sé, mi Padre Celestial vive en el cielo, en su trono, en su casa. Y el Señor dijo, voy a preparar morada para ustedes. O sea que la iglesia va a ir a morar allá. No eternamente, pero va a ir a la casa del Padre. No, que muchos, no, yo por muchos años yo prediqué el arrepentimiento y me arrepiento. Perdón, el arrebatamiento. Por muchos años decía un predicador, yo prediqué el arrebatamiento, pero me arrepiento de haber perdido tanto tiempo predicando algo que no va a ocurrir. Ay, y que descubrí el agua tibia. Descubrió el agua tibia, porque Dios no es un Dios de confusión. El que está confundido es porque lo confundieron, porque Dios no confunde. Dios es un Dios de paz y de verdad. Se dejó confundir, se dejó convencer, se dejó enredar, se dejó trastornar los sentidos, hermano. Voy a terminar. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero, si usted revisa del 14 al 18 los versos que ya leímos, va a entender este verso. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. El fundamento de Dios, el que está puesto. El Señor conoce los que son suyos, y los que son suyos tienen que apartarse de iniquidad para poder invocar el nombre del Señor. Ay, Señor. Pero en una casa grande. En una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Mire, observe usted, hermanos, aquí hay una cosa muy interesante que nosotros debemos nosotros entender. Mire que el apóstol Pablo está hablando aquí algo muy interesante. Voy a abreviarlo. Está usando aquí como en el versículos 4 al 6 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esos que se enredan en los negocios de la vida son los vasos para usos viles. Los de usos honrosos no se enredan en el negocio de la vida. Mira, aquí está empleando, acuérdese que en Corintios dice: si alguno edificare con plata, con oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, plata, la obra de cada uno será probada, pues el fuego la probará. Aquí no está hablando aquí está hablando de edificar cada uno su vida. Pero ya como en lo que estamos hablando aquí, nos está hablando del carácter que nosotros adquirimos cuando no andamos en la verdad. Un vaso de barro nunca podrá ser de oro, porque el barro no se transforma en oro. Un vaso de oro nunca podrá volverse de barro, porque el oro no se transforma en barro. Entonces no está hablando de la naturaleza del hombre, está hablando de la condición que el hombre le da a su vida, que esa sí puede ser cambiada. El tabernáculo, por ejemplo, Dios mandó a construir con oro, piedras preciosas, plata, etcétera. Pero aquí en la casa de Dios, en la iglesia, tampoco se puede comparar esto con el trigo y la cizaña, porque estas son la gente que está en la iglesia, en una casa grande. El trigo y la cizaña están en el mundo.
Aquí nosotros tenemos que aprender que aunque el oro no se transforme en barro, nuestro carácter puede ser cambiado, no nosotros, pero nuestro carácter, la forma de ver las cosas, así siga creyendo en Cristo, así siga caminando y siga sirviendo, si su carácter no permanece fiel a caminar como Dios dice, hacer las cosas como Dios manda, termina siendo un vaso para uso vil. ¿Cuál es el uso vil? La contienda, la contención, todo eso que dice que eran Fileo y Mileto, perdón, y Meneo y Fileto. Vasos de usos viles, vasos que perdieron calidad, pudieron mantenerse como vasos de mucho precio, de oro. Ya vimos que el oro es que se prueba con fuego. Vasos probados, vasos para exhibir, y no vasos para usos viles, para esconder. Bueno, esto es un tema que yo quiero tocarlo un capítulo aparte. Los vasos de usos viles y los vasos de uso honroso. Quiero dejarlo hasta allí. Quiero que usted entienda, o que entendamos mejor, que pelear la buena batalla de la fe es eso. El diablo nos quiere volver vasos de usos viles, y Dios quiere hacernos vasos de usos honrosos. Y está ese tira y encoge, está ese tira y encoge, está ese tira y encoge. Están los deseos de la carne, los deseos del espíritu. Están los negocios de la vida cotidiana. Están los negocios del Señor en los cuales yo debo estar. Pero dejo de estar en las cosas del Señor por estar en las cosas del mundo. Acuérdese que el Señor le dijo a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no mira las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y entonces, él no le dijo diablo a Satanás, a Pedro. Él le dijo, opositor, te me estás oponiendo, mirando las cosas del mundo, las cosas de los hombres. Así mismo nosotros tenemos esa lucha. La tuvo Pedro, la tuvo Pablo, todos los siervos, todos los creyentes, todos los hombres tenemos esa lucha. Todos, no se escapa ninguno. ¿Por qué? Por nuestra humana debilidad. Por nuestra humana debilidad. Porque tenemos que luchar, tenemos que entrenarnos, tenemos que tomar una armadura, tenemos que luchar, tenemos que batallar. Porque la vida espiritual es eso. Fuimos llamados también para ser soldados. Fuimos llamados para producir fruto. Fuimos llamados para correr una carrera legítimamente. No dejar la carrera a la mitad del camino, ni recortarla, ni hacer travesía, ni hacer fraude. Una carrera en la cual luchamos por el galardón. Pablo lo dice al final. Dice, he peleado la buena batalla. Pablo terminó la carrera y ganó la batalla. Dijo, por debajo me está guardada la corona de vida que Dios me dará. No solamente a mí, sino a todos los que amamos su venida. Entonces, cuando peleamos la buena batalla de la fe, ¿cuál es el resultado? Estamos amando la venida del Señor. Estamos deseando la venida del Señor. No nos atemoriza el bicho ese que anda por ahí. Ni tenemos temor de cosas. Estamos enfocados en algo. ¿Por qué le digo esto, mi hermano querido? Porque esto que está pasando es únicamente para hacernos quitar los ojos de Jesucristo, para hacernos tambalear en la fe. Pero tenemos que luchar, tenemos que batallar por la fe. Porque muchos van a decir, ahí usted es cristiano y con tanto miedo. Pues es imposible.
que haya gente que no conoce al Señor y esté más confiada en el Señor, aún sin conocerle, que los que conocen al Señor. No le estoy hablando de que vaya a hacer cosas indebidas, estoy hablándole de confianza, estoy hablándole de fe, de batallar por la fe. No se deje robar la fe, no escuche cosas que no edifican, no piensen en desgracia, haga como dice la carta de los Filipenses, todo lo bueno, todo lo honesto, sea algo de buen nombre, en esto pensad. Y así vamos a ser librados. Es una batalla. Tenemos que ver una partecita más. Y vamos a empezar con la predicación de la palabra. A ver, ¿qué es lo que hay que predicar? ¿Qué fue lo que el Señor mandó a predicar? Y nos vamos a dar cuenta que hay un montón de predicaciones que no debemos atender, ni debemos oír, que no las mandó Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Todo corazón que Dios nos ayude. Démosle gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te honro y te bendigo. Y te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia eterna. Y porque tú, Señor, eres fiel y poderoso para traer a nuestra vida entendimiento, gracia, poder, misericordia, bondad y fe. Yo te suplico con todo mi corazón que nos ayudes a entender, bendito Dios de los cielos, tu grandeza y tu santidad. Que haga de nosotros instrumento, Dios, para la gloria tuya. Que podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos y podamos caminar en fe. Señor, una vez más delante de ti, dándote gracias por la ministración gloriosa de tu Espíritu, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento y que nos ayuda a captar tu verdad. Coloco, Señor, este pan y esta copa delante de ti. Pedirte, Señor, en unión con mis hermanos, que bendiga, Señor, este momento de gloria. Tome su copa y su pan, hermano. Vamos a participar de la mesa del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos y bendecimos. Declaramos que la comunión, bendito Dios, del cuerpo es a través del pan, y la comunión con la sangre a través, Dios mío, de la copa. Que tu palabra dice, porque yo os he enseñado lo que también recibí del Señor. Que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Igualmente, tomaste la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese, dice la palabra. Señor, yo alabo tu nombre, yo anuncio tu venida. Yo creo en tu muerte y resurrección y que tu cuerpo fue expuesto por nosotros. Cargó el pecado, la iniquidad y la maldición, y por tu herida fuimos curados. Y declaro que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos da la victoria sobre Satanás y sus demonios. Y ha establecido un nuevo pacto con mejores promesas, en las cuales, Dios mío, tú nos haces herederos. Muchas gracias, eterno Dios. Muchas gracias, Padre de gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y muchas gracias, precioso Espíritu Santo, por tu ministración, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia eterna. Ayúdanos a reconocerte, Señor, como nuestro Maestro, nuestro ayudador, y el que nos inspira cada día a seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos, Padre. Comamos el pan, declárese sano, libre, y déle la gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén.
Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Tomamos esta copa, Señor, en el nombre de Jesús, para la honra y gloria de tu nombre. Creemos que tú eres fiel y poderoso y que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén. Tomemos la copa en el nombre del Señor. Señor eterno Dios, muchas gracias te damos. Bendecimos tu nombre glorioso. Bendecimos tu presencia de gloria. Bendecimos tu misericordia, tu amor eterno, tu fidelidad. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tu palabra es viva y es eficaz, y que siempre, Señor, tu bendita gloria llenará nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por la unidad que nos da el Espíritu y que usted tiene que promover en su corazón para aprender la palabra, para que estemos de acuerdo, crezcamos en la fe y mantengamos y luchemos, porque esto es una batalla, la batalla de la fe. Luchemos por lo que hemos recibido. No podemos dejarnos robar la fe, no podemos permitir un espíritu de cobardía ni de temor. Adelante, ánimo, con la ayuda del Señor, 7 en punto de la mañana estaremos en tiempo de clamor y nos encomendamos a Dios y Dios hará según su voluntad. Clamamos que nos haga justicia a nuestro adversario y que pronto pase todo esto, pero Él es el que tiene la última palabra. Del hombre son las disposiciones del corazón, más del Señor es la respuesta. Dios le bendiga y con la ayuda de Dios a las 7 en punto de la mañana estaremos